Buen día y vamos a hablar sobre el libro Cartas a quien pretende enseñar de Paulo Freire, publicado en 1993. Y nos vamos a enfocar en la primera carta titulada Enseñar y aprender, lectura del mundo y lectura de la palabra. ¿Quién fue Paulo Freire? Paulo Freire fue un pedagogo y filósofo brasileño de orientación marxista. Además, fue un defensor de la pedagogía crítica. Frente a la primera carta nos surgen una serie de preguntas. La primera es, ¿cuál es la relación entre enseñar y aprender? En primer lugar, es importante tener en cuenta que el enseñar no existe sin el aprender. Es decir, que quien enseña está aprendiendo porque reconoce o recapitula un conocimiento antes aprendido. Y también porque gracias a la curiosidad del alumno, el maestro tiene la oportunidad de verificar y descubrir dudas, aciertos y errores presentes en su práctica pedagógica. Y entonces, ¿de qué manera aprende el maestro al enseñar? El docente, a la hora de llevar su clase, aprende de la relación con sus estudiantes, identifica situaciones y permanece de manera humilde y abierto a aquellas sugerencias, a esas inquietudes que le permiten a él como educador verificar y reafirmar esos conocimientos que tiene a la hora de enseñar. En ese orden de ideas, ¿cuál es la responsabilidad del educador en el proceso de enseñanza-aprendizaje? El maestro debe prepararse, capacitarse y graduarse antes de iniciar su labor docente. El hecho de que aprender a enseñar se aprende enseñando no significa que el maestro se atreva a compartir sus conocimientos sin la competencia para hacerlo. Esto de ninguna manera es una excusa para la falta de preparación del maestro. En este sentido, el educador se encuentra en un proceso analítico que le exige en su práctica para construir sus saberes, saber ser y saber hacer. Por lo tanto, está en un proceso de capacitación permanente y él debe ser consciente de que si hay una formación incompleta se verá reflejado en las competencias adquiridas por los estudiantes y además de eso, pues los perjudicados van a ser la nueva generación. Ahora, ¿cuál es la relación entre aprender, estudiar y leer? El aprender implica estudiar, ya sea a través de lecturas propuestas por la universidad o lecturas que su propia curiosidad y experiencia intelectual le sugieran. De esta manera, el acto de estudiar implica leer. Y leer entendido como un proceso inteligente, difícil pero gratificante, que se enfoca en comprender lo que está leyendo. Y como dijo Paulo Freire, esto con el objetivo de aprender a leer el mundo, leer la palabra y leer la lectura anterior de la lectura del mundo. Por esta razón, el leer no es un ejercicio de entretenimiento ni de memorización mecánica de fragmentos de textos. Lo ideal es comprender e interpretar a fondo lo que realmente nos quiere transmitir y nos quieren decir los textos. Por lo tanto, la lectura del mundo es la lectura de contextos, de estudiantes, de vivencias, de situaciones que adquieren en la experiencia escolar y sea un acercamiento a la vida cotidiana. Por otro lado, la lectura de la palabra se refiere a la lectura del texto, y es a través de este que el sujeto aprende nuevas ideas, nuevos conceptos y definiciones que pueden reestructurar su pensamiento. Finalizando ya la lectura anterior del mundo se refiere cuando la información pasa a la práctica y se aprende de y con los estudiantes. Además se reafirman esos conocimientos, conceptos, definiciones y presaberes adquiridos anteriormente en las lecturas. ¿Cuál es la importancia de aprender a escribir? Primeramente se debe tener claro que los procesos de leer y escribir no se pueden separar. Pues según Vygotsky, estos deben ser percibidos como necesarios en el desarrollo del niño. Sin embargo, cometemos el error de dicotomizar el leer y el escribir. Los entendemos como procesos desconectados del acto de estudiar críticamente. Por esta razón es que en los programas de posgrado comúnmente se escucha que los estudiantes tienen dificultad para escribir su tesis o para redactarla, e incluso con los estudiantes de pregrado. Actualmente aplican mejor a un diplomado u otra opción de grado en vez de escribir su tesis. Es por esto que es importante que aprendamos a leer, ¿sí?, para tener una mayor comprensión crítica de los estudiantes y de la interpretación de nuestro entorno. En conclusión, la primera carta de Paulo Freire, quien se atreve a enseñar, está en la obligación de pensar
su actividad de manera crítica. Por tal motivo, hay tres formas de comprender el acto de enseñar: lectura del mundo, lectura de la palabra y el encuentro entre estudiar, leer y escribir. Además, es importante resaltar que el maestro es considerado también como un estudiante, ya que se encuentra en un constante aprendizaje en tanto construya una relación con sus alumnos.